Hola, ¿qué tal? Hola, soy Callín. Hoy les voy a hablar sobre algo que sucedió hace algunos años, pues sí, algunos años. Este video no es para crear polémica, les aclaro. Es una reseña de cómo viví yo la pandemia desde adentro de aquí del hospital. Era el año 2019 y veíamos en las noticias sobre algo terrible que estaba sucediendo en Asia y en Europa. Algo invisible. No sabían ni qué onda ni por dónde le llegaban las cosas. Y estaba haciendo muchos estragos en la población en general. Era algo que daba miedo. Era un miedo a lo desconocido. Y sabíamos que tarde o temprano nos iba a llegar. A nosotros nos llega a inicios del 2020. Los primeros casos que hubo aquí, en la zona conurbada Veracruz Boca del Río, fueron unos jóvenes que habían ido a esquiar a Italia. Pero esos pacientes no fueron quienes diseminaron todo aquí, sino fue todo lo que fue llegando. Hay que recordar que el país nunca cerró sus fronteras. Entonces esto empezó a crecer y a crecer. Llega la Semana Santa, se van de vacaciones los chicos y a media Semana Santa, en plenas vacaciones, ¡pam! Todos encerrados en casa. Propiamente el 23 de marzo del 2020, todos a encerrarse. Se cerraron negocios, escuelas. Prácticamente lo único que quedó abierto fueron hospitales, algunas farmacias, algunos consultorios. Y esto que nos llegaba, pues decíamos nosotros, ¿qué es esto? ¿De dónde se creó? Que está causando tanto daño. Pues a enfrentarlo. Cuando nos llegó esa terrible pandemia, no sabíamos ni por dónde nos estaban pegando. Como médico, se los digo, no había conocimiento de nada, era algo nuevo, pero estaba causando estragos y no sabíamos ni qué hacer. Casi todo lo que ingresaba era darle cuidados paliativos y que la naturaleza o su Dios lo recuperara y pudiera irse. Fue algo terrible, algo espantoso. Créanme, les hablo como médico que estuve aquí adentro. Algo que no se puede describir, de verdad. Nos exigía la gente tratamientos. Pero ¿a qué lo íbamos a tratar? ¿A qué tratábamos? ¿Qué íbamos a tratar? Si no sabíamos ni siquiera lo que era. ¿Sí?
Llegan las indicaciones y la OMS lo único que decía era que diéramos paracetamol. Era lo único. Como tratamiento para una infección que estaba causando tantos estragos de salud. Pero bueno, no había más, de momento. Pocos meses después de que estábamos encerrados, empezó a circular una noticia de unos valientes médicos italianos. Habían hecho autopsia a unos pacientes, a unos cadáveres, en contra de lo que la OMS había dicho. La indicación de la OMS, sospechosamente, decía que todo se sellara o se incinerara. Decían, bueno, pero ¿por qué? Eso no puede estar pasando así. Bueno, estos médicos hacen la autopsia y, oh, sorpresa, encuentran la realidad de lo que sucedía en los cuerpos humanos. Esa fue la pauta para cambiar totalmente el manejo en los pacientes hospitalizados. Gracias a ellos. A raíz de eso empezaron a circular estudios previos de cuando había salido el que le llamaron el hermano mayor del COVID, el SARS-CoV-1, sobre un estudio que iniciaron en Australia, me parece, sobre el uso de algunos medicamentos que la OMS prohibió. ¿Y saben por qué los prohibió? Porque eran medicamentos que ya existían y que eran muy baratos. Entonces no iban a poder hacer negocio con esto. Por eso lo prohibieron. Porque luego muchos médicos, incluyéndome, empezamos a manejar 3 medicamentos propiamente, y gracias a eso se salvó mucha gente, miles, si no es que millones de gentes se salvaron con esto, que la OMS había dicho que no se usara. Qué cosas de la vida, ¿no? Porque hace poco salieron estudios a donde gracias a eso se salvó gran parte de la humanidad. Y lo peor, pues, para un médico, que era algo que pues era desconocido totalmente, desconocido, pero aparte no había manera de tratarlo. No sabíamos cómo enfrentar a lo que se nos estaba viniendo encima. Era el principio de algo desastroso. Contrario a lo que nos decía la OMS y posteriormente la FDA, nosotros como médicos buscábamos qué hacer, buscábamos cómo tratar esto, ¿sí? Entonces empezó a surgir unos estudios de Australia donde hablaban sobre un medicamento
pero también basándonos en los resultados de las autopsias que habíamos visto que lo que era no era una neumonía sino un proceso inflamatorio, vimos que también se necesitaban antiinflamatorios. Entonces empezamos a manejar propiamente 3 medicamentos. Yo fui uno de ellos, y gracias a eso a nivel mundial se salvó millones de gentes. A mí me tocó ser parte de ese grupo de médicos que ayudamos a la gente sin nada a cambio. Me enteré que hubo muchos médicos, infinidad de médicos, que cerraron consultorios, que no trataban a los pacientes. Algunos pedían que primero se hicieran la prueba y si salía positivo no los atendían, que tenía que ser negativo. Entonces yo me ofrecí a apoyarlos. Recibí muchos mensajes, recibí muchas videollamadas y por ese medio los traté. Así fue como no sé cuántos, ni me interesa saber en realidad. Eso no era la función. La función era ayudarlos y creo que lo que me propuse se cumplió. Gracias a eso, todas las personas que llamaron, todas salieron adelante. Existe en la medicina una especie de código en donde te permite usar algún medicamento que no sea precisamente para lo que vas a tratar, pero que te está dando resultados. Está justificado usarlo y eso fue lo que hicimos. A pesar de que la OMS y la FDA se nos vino encima, todos los videos que se subieron de tratamientos como ese y de todo, todos los bajaron. O sea, estaban en contra de eso. ¿Y cómo son las cosas? Hace poco salieron resultados de estudios en donde se avalaba esos medicamentos que funcionaban perfectamente para el COVID. Durante la pandemia hubo muchos pacientes que no ameritaban estar internados, que se podían tratar en los consultorios, en los centros de salud. Y ahí fue donde surgió, nunca se formó ninguna asociación ni nada, pero se formó un grupo de médicos que, en base a ciertos estudios que ya comenté y a los resultados de la autopsia, empezamos a probar primero los medicamentos que usamos con la demás gente y vimos que dieron resultados. Existen llegan las vacunas. Esto es un gran dilema, pero por favor, escuchen lo que yo les voy a decir. No quiero causar polémica. Les voy a comentar lo que yo viví con esas vacunas. Nos decían que si nos las íbamos a poner
porque fuimos a los primeros a los que nos las aplicaron. Fuimos los conejillos de India de toda la población. Y yo me acuerdo que hubo un amigo que me preguntó que si me la iba yo a poner. Y yo le contesté que si la vacuna era lo que me iba a salvar la vida, sí me la iba yo a poner. Nos pusimos 4 dosis. Ahora va la explicación de por qué les hablo de las vacunas. Aquí en el hospital falleció mucha gente, compañeros, compañeras, médicos, enfermeras, gente de laboratorio, de todos los servicios. Murió mucha gente. Pero desde que nos aplicaron la primera dosis de la vacuna, al poquito tiempo empezó a dejarse de morir la gente. Adquirían la infección, se iban a su casa 5 días y regresaban como si nada hubiese pasado. Caramba. Pues qué bueno, dijimos. Nos aplicaron la segunda dosis y fue más todavía esa diferencia de si se aplicaba o si la vacuna nos las aplicábamos o no nos las aplicábamos. Nos enfrentábamos a mucha gente que se dejó influenciar o que no quiso para aplicarse la vacuna. Llegó el momento en que aquí en el hospital de Junto, que es el hospital para adultos, yo estoy en el pediátrico, todos los que estaban hospitalizados, ninguno estaba vacunado. Entonces, yo lo único que les digo es esto. Fue un parteaguas la aplicación de la vacuna para que el personal de salud dejara de morir. No digo más. Nunca. Yo no sé, pero de que vimos el efecto, eso sí se lo puedo asegurar. De que lo vimos, lo vimos. Yo lo viví. Dentro de las cosas que usamos durante la pandemia, hubo un dispositivo que ya existía, pero que se volvió muy útil para los tratamientos y para el seguimiento de los pacientes, que fueron los oxímetros de pulso. Aquellos aparatitos que se ponían en el dedo y iban checando la oximetría. ¿Qué de ayuda fueron? ¿Qué de ayuda fueron? No eran costosos, todo el mundo lo podría tener. ¿Y cómo funcionaban? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ayudaron para tener un seguimiento con los pacientes? ¿Cómo ayudaron? Nosotros aquí en el hospital, pues tratábamos de protegernos lo más que podíamos. Todos usábamos cubrebocas, usábamos mascarilla, el gorro, bueno, de siempre. Usábamos bata cuando atendíamos a los pacientes. ¿Sí? A veces nos daban equipo que parecíamos astronautas, pero era para protegernos. Porque, repito, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Así, de plano.
Yo fui de los médicos que nunca dejó de venir aquí al hospital, pero pues llegaba a mi casa y ya no salía, estaba ahí metido. Habían, sobre todo una compañera de trabajo social, que decía que nos estaban vigilando, que no saliéramos. Entonces, ¿qué podía yo hacer? Necesitaba hacer algo de ejercicio, yo estoy acostumbrado a hacer ejercicio. Bueno, tenía yo un aparato para la bicicleta, un aparato que se llama un rodillo. Puse una de las bicicletas en el rodillo y bueno, a pedalear. Uf, no sé cuántos kilómetros rodé allí, sudaba y sudaba y sudaba. Y bueno, pues subía las cosas al internet, ¿no? Y esta compañera, los estoy vigilando, y nos ponía y no nos dejaban salir. Pero fue algo, bueno, lo tomamos así como algo cómico, pero no lo fue el estar encerrado. Eso sí que no. Nadie estaba acostumbrado a estar encerrado. Y sí afectó bastante la salud de mucha gente. Sí que la afectó. Las redes sociales también contribuyeron, muchos a mal y otros a tratar de levantar el ánimo. Hubo muchos memes en donde en forma chusca tomaban la pandemia, echaban ánimos, algunos se burlaban y sobre todo lo peor es que algunos criticaban mucho al médico. Pensaban que estábamos nosotros haciendo negocios, porque si no los decían, que estábamos haciendo negocios con los cuerpos, que estábamos haciendo, que los estábamos matando porque nos habían llegado al precio. Todo eso es real, ¿eh? Todo lo que salía en los mensajes venían y nos lo soltaban en la cara a nosotros. En verdad, a nosotros nos trataron muy mal. Nos amenazaban, nos insultaban. La compañía de transporte puso a disposición vehículos para poderse llevar a las enfermeras a su domicilio o cerca de su domicilio, porque la gente no le permitía que se subieran a los camiones. Era increíble lo que estábamos viviendo aquí en este país, en nuestro país. Contrario a lo que veíamos como en Europa trataban al personal de salud. Pero bueno, de todo esto, la gente nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando llegó la pandemia a México. Contrario a lo que se vivió en Europa y en Asia, a donde afectaba sobre todo a las personas de la tercera edad, aquí en México no fue así. Aquí en México agarró un país enfermo y empezó a atacar sobre todo
a personas pues relativamente jóvenes que tenían sobre todo 3 padecimientos: hipertensión, obesidad y diabetes. De esos se fueron muchos y nos culpaban a nosotros. Esas son de las incongruencias de la vida que vimos durante la pandemia. Pero bueno, el médico aguanta todo, aguanta mucho. Aguantamos todos esos insultos y todas esas amenazas. Y aquí seguimos. Y seguiremos. Ahora, aquí en el hospital, de ese evento tan desagradable, de ese evento que nunca debió haber sucedido, quedan en ciertas zonas algo que nos hace recordar de aquel evento, de aquella estupidez de alguien que afectó tan terriblemente a la población general. Ojalá, amigos, esto nunca lo volvamos a pasar. De verdad, nunca debería de suceder otra vez. Y esto, como se lo dije al principio, todo esto es punto de vista personal, no causar problemas ni polémica, es algo personal, algo de lo que yo viví aquí adentro, aquí en el hospital, en el servicio de urgencias, de lo que viví, de ese hecho tan deprimente y tan desastroso para la humanidad. Ojalá nunca lo volvamos a vivir. Vaya.